mensaje de parte del Señor esta mañana y espero que sea de bendición para ustedes, así como ha sido para mi vida. Así es que damos gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Qué bueno verles por aquí a todos. Bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar con este tema. A propósito, es un tema muy, para mí, no sé por qué estoy nervioso hoy, imagínese usted. Pero es que es un tema que puede romper cadenas, es un tema que puede romper el yugo, puede romper esclavitud. Y amados hermanos, dice la Biblia que cuando hay presencia de Dios, la unción de Dios pudre el yugo. Amén. Y esto es importante porque algo podría pasar en nosotros hoy. Quien te llama no te engaña, es el tema de esta mañana. Quien te llama no te engaña. Entonces fíjese usted que, y esto tiene y hace alusión a que el Señor nos llamó, ¿verdad? Y como Él nos llamó, no nos engaña. Él dice que no es hombre para mentir, ¿verdad? Así es de que estamos claros en eso. Pero quiero compartir un antecedente o una introducción a partir del tema que vamos a tocar. El día domingo pasado, la pastora Claudia Machón habló sobre el tema del temor oculto. Y yo quiero continuar con este tema porque, amados hermanos, algo que usted y yo debemos de saber y quizás lo ignoramos o quizás, a pesar de quizás lo sabemos, pero no hemos sabido que el temor es uno de los flagelos de la humanidad. No hay una tan sola persona que no tenga temor. Y ya voy a explicar por qué hay temores que son válidos. Y le quiero decir una cosa. Nosotros, el temor se produce en una parte de nuestro cerebro que se llama hipotálamo, que está en la base del cerebro. Y todos tenemos cerebro. Entonces todos tenemos hipotálamo. Y por lo tanto todos tenemos ese temor. Ese hipotálamo controla las temperaturas del cuerpo, controla el hambre, controla la sed. Y ahí se genera el temor, ahí surge el temor. Y quiero hacer aclaración porque hay miedo. Y el miedo y el temor no son cosas iguales. Hay un temor que es un temor reverencial, que es el único temor válido para Dios. El temor que es de respeto, ¿verdad? A Dios, respetamos a Dios, le tenemos temor a Dios. Entonces es importante que entendamos estas cosas porque todos padecemos en algún nivel de temor. Hay dos tipos de temor. Un tipo de temor que es equilibrado, para el equilibrio, y otro que es el temor destructivo. El temor de equilibrio es aquel que ante viene un carro y salimos corriendo, tenemos temor, nos hace salvarnos la vida, ¿verdad? O vemos una situación difícil, nos abstenemos de participar o de ir por ahí y eso nos salva la vida o nos salva nuestra integridad. Pero hay un tipo de temor que es el temor destructivo. Y este temor destructivo es el más peligroso porque es aquel que puede hacer una persona esclava de un temor que puede ser un temor real o un temor infundado, un temor irreal. Y esto es importante que lo entendamos porque muchas personas, a pesar de que somos cristianos, vivimos en temores. El Señor Jesucristo, la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo dejó a través de la palabra de Dios muchos versículos que nos hablan cómo podemos afrontar estos temores. De tal manera que nosotros podamos vivir confiados en el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:4: busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Dice que busqué al Señor, Él me escuchó y búsqueme 34:4, por favor, Salmo 34:4. Dice, busqué al Señor y Él me escuchó, decía el salmista, y Él me libró de todos mis temores. Ay, hermano. Pero hay un requisito aquí. Busqué al Señor, ese es el requisito, buscar al Señor. El problema es que si nosotros no entendemos el requisito para ser librado de todos los temores, vamos a comprender de que no va a ser posible sin Dios. ¿Cómo podemos ser libres de los temores si no es con Dios? Porque el Señor dice en segunda de Timoteo 1:7, dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu
de poder, de amor y dominio propio. Amados hermanos, entendiendo esto, vamos a comprender de que no es en nuestras fuerzas que vamos a lograr. Porque hoy más que nunca usted no me va a dejar dudar, y quiero antes de entrar a la palabra no ser tan larga esta introducción, pero hoy más que nunca el hombre, el ser humano, vive más atemorizado que antes. Antes yo me recuerdo, o usted se va a acordar, le voy a contar una breve historia mía. Cuando yo tenía 5 años, ¿cuántos tienen hijos de 5 años hoy? Mire, cuando yo tenía 5 años de edad, me acuerdo yo, que mi mamá me mandaba a donde yo estudiaba solo. 5 años, hermano. Ahora tengo mi hija, llegó a los 17, 18 y estoy pendiente de dónde anda. Y ya llegaste, ya veniste, y por dónde vas, y etcétera, etcétera. Pero yo tenía 5 años y vivíamos a la orilla de la carretera litoral. Y yo tenía que caminar como 2 o 3 cuadras para llegar al lugar. Y mi mamá solo salía a la calle, mire, en la litoral, en la calle principal. Y desde allá me estaba viendo a ver si yo llegaba a la escuela, ahí el lugar donde estudiaba yo. 5 años, hermano. Me atravesaba una calle donde pasaban trailers, buses y todo. Y mi mamá se quedaba viendo. Créame que ahora de 5 años, yo no sé si usted puede dejar a su hijo de 5 años que se vaya para la escuela solo. Si a veces en la casa se le pierde, lo anda buscando y está afligido porque el niño se escondió. ¿Sí o no, hermano? Le estoy comprobando con hechos de que ahora, hoy más que nunca, el hombre, la humanidad vive con temores. Y yo le voy a decir una cosa, hay una infinidad. Y yo le voy a relatar algunos temores para ver si usted se asocia con uno de ellos. No digo se asocia, sino si usted se identifica con uno de ellos. Tipos de temores. Temor a la muerte. ¿Aló? ¿Hay o no hay temor a la muerte? Pero los cristianos sabemos que la muerte, o deberíamos de saber que la muerte solamente es el ticket o el pasaje para ver al Señor. Fíjese usted, si nosotros lo entendiéramos así, viviéramos confiados de que el versículo aquel dice, no recuerdo ahorita, pero dice que no se nos concederá ni un minuto más de los días que están para nosotros, ni un minuto más. O sea, nadie se muere antes del tiempo, pues va. Entonces, pero ¿qué hay ahora alrededor de esta enfermedad que está el mundo, y que ya se viene otra ola, y que hasta, hermano, y los miles de temores, la gente abrumada, la gente extasiada, llevándose toda la comida de los súper, comprando gasolina, ojalá no les agarre comprar papel higiénico otra vez, hermano. Entonces, el temor a la muerte. Si nosotros supiéramos que la muerte, nosotros somos del Señor. Ay, hermano, dígalo conmigo, yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Sus hijos son del Señor. Su vida es del Señor. Entonces, mi amado hermano, ¿cuál no deberíamos tener temor? Mire pues, temor a la muerte. Miedo a enfermarse. ¿Cuántos tienen miedo a enfermarse? Miren cuántos no vienen todavía. Nosotros antes de venirnos para acá éramos 230 a 250 personas en la iglesia. Y cuando comenzamos aquí llegamos a menos 100 personas casi. ¿Qué se hicieron esas 100 personas? Muchos se quedaron en sus casas ahora mismo y ya nunca más. Bueno, no es que se quedaron en su casa, tienen temor de venir a la iglesia. Allá afuera sí andan para todos lados, aquí no vienen. Entonces allá me genera un problema a mí, porque ya no es temor, ¿verdad? Sino que ya es comodidad. Pero también es un producto de eso, porque estas cosas el temor va generando una cantidad de cosas. Temor a la muerte, temor a enfermarse, temor a la oscuridad. Cuando estaba chiquito yo me hablaban de la carreta chillona, me hablaban de la mano peluda. Y me hablaban de tantas cosas. Quizás solo a mí me ha pasado eso. A usted no le pasó eso, ¿va? De niño, ¿va? Temor a la oscuridad. No levante la mano. No pueden quedarse en su cuarto sin luz. Miedo al diablo y a sus demonios. Cuando dice la Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros.
Aló. Miedo al diablo y a sus demonios. Hermano, mire, si hay una de las cosas que aquí está mi esposa y le puede confirmar, es lo que le voy a decir. He tenido yo en mi vida 3 experiencias, solo 3, no tengo más, solo 3 experiencias donde me he enfrentado al mismo chamuco usted. Y mire, me pasa como me pasó en la guerra. Ante las situaciones difíciles, uno tiene 2 opciones. Una, o reaccionar con violencia, u otra, orinarse en los pantalones. No, yo lo vi. Yo lo he visto. Gente, hermano, que en un examen se han orinado en los pantalones. Antes de hacer una prueba física complicada, tirarse de una torre, tirarse de un avión. Los he visto. Es que estoy hablando con propiedad. Es que lo he visto. Porque son reacciones. Y no es que la persona, no, son reacciones. Entonces, mire, amado hermano, temor bueno, lo que le quería decir, esas 3 experiencias que he tenido yo, he reaccionado en mis sueños, he reaccionado con violencia. O sea que Él viene contra mí y yo voy contra Él también. Pero es el poder de Dios, esa capacidad, esa seguridad que yo sé que donde yo voy, Dios va conmigo. Es la seguridad que usted debería tener, que donde usted va, Dios va con usted. Bueno, no va con usted. Él va delante de usted. Ay, no, le digo pues. Es que no lo creemos, no lo sabemos, no lo entendemos. Que Él no va con usted, Él va delante de usted. Él va abriendo camino. Entonces, temor, ya le dije 4: muerte, enfermedad, oscuridad, diablo, demonios. Temor al rechazo. Jóvenes, temor al rechazo. Van a buscar trabajo y dicen, no voy porque siento que voy a ser rechazado. Desde antes que están buscando trabajo ya se siente rechazado. Temor al rechazo, temor a las personas. ¿Usted sabe que hay personas que tienen temor a las personas? Hay hombres y mujeres que tienen temor al rechazo y a las personas. Temor a estar solo. Temor a lo desconocido. Temor a los retos. Fíjese que le voy a contar. Yo trabajé 17 años para compañías multinacionales. Y que cuando me dijeron que esas plazas estaban en esos lugares, Philip Morris y Kimberly Clark, sabe que uno de los requisitos era en la plaza que las personas supieran inglés. Y pregunte qué yo sé de inglés. No mucho, hermano. No mucho. Pero yo fui a la plaza. ¿Y sabe quién se la ganó? Aquí, Missy Fus. 11 años trabajé en Philip Morris. Me mandaban correos en inglés. Y yo allá iba a googlear, hermano, googleando. Daba respuesta. Entonces, un día, el esposo de Claudia me dijo, Marvin me dijo un día, porque me mandaron a Suiza a dar una conferencia en inglés. Usted se pone a pensar en eso. Cualquiera había dicho, no voy. Pero yo no sé si fue las ganas mías de pasarme el charco o de ir a dar la conferencia en sí, porque era la primera vez que me pasaba el charco. Y entonces resultó ser que cuando fui, entonces Marvin me estuvo entrenando, vamos, para dar la presentación en inglés. Y entonces él me dijo una palabra que hasta el día de hoy me acuerdo. Y me dijo, no se preocupe por el inglés, me dijo. ¿Quiénes van a estar ahí? Me dijo. Yo le dije, va a estar uno de Brasil. Va a estar uno, o sea, nativo de Brasil. Va a estar uno de Kazajstán. Hay un país que se llama así, Kazajstán, allá por Rusia. Va a estar uno de Kazajstán. Va a estar otro de Malasia. Va a estar un filipino. Va a estar uno de los Países Bajos, de ahí por Holanda creo que era. Entonces, éramos como 8 o 10. Va a estar un suizo, que era mi jefe, y va a estar un canadiense. Me dijo, solo el canadiense tenga cuidado, me dijo, porque ese sí habla bien inglés, me dijo. Entonces me dijo, los demás chamuscado. Y entonces esa fue la palabra que me impulsó a mí a ir a dar la charla en inglés, hermano. Hay gente que tiene temor a los retos, temor a hablar en público, en lo que se conoce como el miedo escénico.
Yo he visto gente que se preparó, que ensayó y pasa aquí. Y cuando está aquí, se le acabó el mensaje. Mire, yo una vez había un hermano, ¿va? Me insistía y me decía: pastor, yo quiero predicar. Porque me decía, yo sé que el Señor me ha dado un mensaje. Vaya pues, un día lo pusimos a predicar usted. 5, 8 minutos duró aquí, entregó el micrófono. Y pasé yo, hermano, a ver si bateaba. Mejor me puse a orar, porque no tenía mensaje. Total, miren, miedo a los retos, miedo a hablar en público, temor a las enfermedades terminales, miedo a fracasar, temor al divorcio. ¿Por qué? Porque vieron en sus ancestros, su abuelo se divorció, su padre se divorció. Ellos tienen miedo al divorcio, entonces eso les hace caer en un pecado y dicen: mejor no me caso para no divorciarme. Entonces así, si el asunto no funciona, entonces me separo y no pasa nada. Y eso los hace caer en otra cosa que se llama pecado, y se llama fornicación. Y los fornicarios no entrarán al cielo. Dice que harán juzgados. Mire usted a dónde lleva el temor. Miedo al divorcio, miedo al futuro, miedo a los insectos y a los animales. Yo tengo una en la casa. Hoy que están las chicharras, hermano. Ay, olvídese. Ahí ando yo como que soy, a ver qué soy yo, sacando chicharras por todos lados de la casa. Porque hacen una bulla, hacen un ruido, hacen un escándalo. ¡Ah! Y el asunto está allá está. Y no hacen nada. Usted agarra una chicharra y son bien bonitas. Y ya salen volando, ¿verdad? Entonces, hoy entramos al tema. ¿Alguien tiene temor a algo de eso? ¿Alguien tiene temor a algo de eso? Si no, pues no predico el tema, porque aquí todos son valientes y esforzados. Pero dice la palabra: busqué al Señor y Él me escuchó y me libró ¿de cuántos? De todos mis temores. Entonces, esta es la clave. El temor válido, Proverbios 28:14, un temor válido es aquel que le tenemos al Señor. En Proverbios 28:14 dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: benditos los que tienen temor. ¿Cómo son? Benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Mire pues, ¿qué sucede con aquel que sabe que eso es incorrecto a la luz de la palabra de Dios, lo sigue haciendo? ¿Qué es lo contrario a ser bendito? ¿Ah? Es ser maldito. Wow, hermano, eso está terrible. Eso está terrible. Porque dice: benditos los que tienen temor de hacer lo malo. ¿Sabe cuál es el problema? Que no tenemos conciencia y estamos tan acostumbrados a hacer cosas buenas que parezcan malas y cosas malas que parezcan buenas, que de repente ya cruzamos la línea y no nos damos cuenta que siempre casi estamos haciendo lo malo. Porque para nosotros, como estamos acostumbrados, nos parece bueno. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Pero los tercos van directo a graves problemas. ¿Qué es aquel que no tiene temor de hacer lo malo? Es un terco. Así dice la Biblia. La Biblia lo dice fuerte. Para usted quizá le parece ahora extraño que yo se lo diga por el micrófono y usted me está escuchando. Pero si usted busca la Biblia versión Nueva Traducción Viviente, se lo dice así: benditos los que tienen temor de hacer lo malo. Porque pero los tercos van directo a graves problemas. ¿A dónde va la gente que no tiene temor? Ese temor es bueno. Amén. De ese temor pídale a Dios. Ahora, ¿cómo ese temor se genera? Claudia hablaba el domingo pasado. Por la fe, decía, por la fe. Por la fe, por el oír, dice, viene la fe. El oír la palabra de Dios. Porque cuando uno lee la palabra de Dios, viene la fe. Y entonces ahí, amado hermano, fíjese bien, ahí lo que sucede es que cuando usted tiene fe, tiene ese tipo de temor. Es un temor reverencial, es un tipo de temor de respeto, donde las personas dicen: no, mejor no, porque yo ya sé que eso me lleva ¿a qué nos lleva eso? A graves
consecuencias. Entonces, vea usted aquí clarísimo por dónde hay que irse. Entonces, fíjese que en Génesis 3, váyase conmigo a Génesis 3. Allá en el principio, Génesis 3, usted conoce la historia. Pasó que Eva comió del huerto, comió del árbol, del fruto del árbol que Dios había dicho que no comiera. Usted conoce la historia. Y le dio a su esposo, así dice la Biblia, le dio a su esposo. Y luego ambos comieron. Y entonces, como comieron de lo que Dios les dijo, o sea, no fueron benditos en tener temor de hacer lo malo. Porque todo aquello que Dios dice que no hay que hacer es malo ante los ojos de Dios. Y entonces, por lo tanto, no lo deberíamos de hacer. Porque si nosotros tenemos temor de hacerlo, dice la Biblia que somos doblemente favorecidos. Eso quiere decir bendito, doblemente favorecido. Entonces, ¿por qué? Precisamente es el pecado, fíjese bien, es el pecado en el hombre la causa que nos lleva a escondernos. Porque es cierto que cuando hay temor, lo que primero que hacemos es escondernos. Cuando hacemos, en la iglesia bien se identifica cuando alguien anda haciendo cosas incorrectas. Bien se identifica. ¿Sabe cómo se identifica? Que de repente es una persona que está bien metida con el Señor, no falta los cultos, y de repente se va apartando hasta que se aparta. Y entonces uno después dice, ya no uno, al principio pregunta uno, ¿y qué le pasó, hermano? Y comienza la gente a dar sus típicas excusas, baratas por cierto algunas. Me duele el pelo, fíjese que no encontré la cartera para el cincho que me tenía que llevar ese día, ¿verdad? Excusas, hermano, miren. Y yo, como a los pastores, una de las cosas que los pastores sí sabemos es que a veces hemos estado parados aquí con ganas de ir al baño, porque estamos enfermos, y hemos estado parados aquí con 3 días de haber sido operados. 3 días de haber sido operados, parados aquí con calentura, parados aquí con migraña. Este dice, ay no, es que ahora no siento las ganas de ir. Y aquí, hermano, si quien controla las ganas de venir aquí, ¿sí? ¿Sabe quién controla las ganas de venir aquí? Es el alma. Y el alma hace todo lo contrario a lo que el espíritu quiere. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y el alma va a obedecer lo que usted le está diciendo, emociones y voluntad, pensamientos, emociones y voluntad, o emociones y sentimientos. Y entonces usted, ¿dónde cabe esa parte que no quiero venir? Bueno, cabe ahí, exactamente, en sentimientos. Siento que no sé qué. Hermano, es así. Entonces, mire usted, Génesis 3:8. Génesis 3:8 se da el principio, nos explica dónde está la raíz del temor. ¿Dónde está la raíz? La raíz del temor está en que el hombre desobedece a Dios. La raíz del temor está en que el hombre quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que Dios no le ha dicho. El apóstol Pablo dijo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Porque estamos inclinados a hacer siempre lo que no es correcto. Entonces dice la palabra del Señor, con el viento de la tarde, el hombre y su esposa, por cierto, no se considera, ¿verdad? Los que van para ahí es para ser esposa o esposo. El hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía. O sea, el Señor se cruzaba, pues estaba con ellos, convivía con ellos. Ellos eran sus únicos habitantes ahí. Después estaban los animales, pero Dios no tenía una relación con los animales, tenía una relación con el hombre. Y por eso es que Dios creó al hombre para tener una relación con el hombre. Y Dios se movía en medio de ellos. Dice que el viento de la tarde venía y oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron. ¿A qué corrieron? Corrieron a esconderse de él entre los árboles. Mire, hermano, ¿quiere que le dé una cosa? ¿Quiere que le cuente un chiste? ¿Quiere que le cuente un chiste? Un chiste es el hombre tratando de esconderse de Dios. Ese es un chiste. Ríase. No hay más chiste más grande cuando el hombre pretende esconderse de Dios. Ay, aquí en el cuarto nadie nos va a ver. En lo oscuro, en el carro, donde nadie nos va a ver.
Chiste. Es un chiste. El hombre tratándose de esconderse de Dios. Eso es lo que el primer chiste lo contó Adán. El primer chiste lo contó Adán, tratándose de esconderse de Dios. Amados hermanos, no nos podemos esconder de Dios. No voy al culto y voy a decir que estoy enfermo. Usted haga lo que quiera, pero de Dios no se esconde, hombre. No podemos escondernos, hermano. Entonces, dice que el hombre, después de que hizo lo que hizo, fue que se escondió de Dios. Antes, cuando estaba haciendo todo lo que a Dios le agradaba, ¿cómo estaba el hombre con Dios? Dios venía y Dios iba. Dios venía y Dios iba. Y el hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre, ¿verdad? Y entonces tenían una relación cordial, amable, afable. ¿Sí o no? De convivencia mutua. Pero resultó ser que un día el hombre hizo lo incorrecto. Y por cuanto hizo lo incorrecto, ¿tuvo qué? Entonces, ¿dónde viene la raíz del miedo? La raíz del miedo viene del pecado. ¿Aló? La raíz del miedo viene del pecado, de errar en el blanco, de desobedecer a Dios, de querer hacer lo que nosotros queremos hacer porque creemos que es mejor que lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo me pongo a pensar en Dios, me pongo a pensar, mi mente finita puede pensar, y me pongo a pensar yo, ¿cómo se pone Dios cuando Dios tiene planes, dice, de bienestar para el hombre, de bien y no de mal? Su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la Biblia. Y viene el hombre y dice, no, es que yo voy a trazar mis planes aquí. Voy a trazar, y Dios observándolo, ajá. Y Dios estropeándole ese camino. Y el hombre empujando la puerta, abriendo el propio camino, el hombre. Y Dios observándolo. Amados hermanos, déjenme decir una cosa. Dios, en sus planes perfectos, siempre va a propiciar, escúcheme esto, va a propiciar todo un ambiente para que te salga aquello que Él en sus propósitos eternos quiere que tú hagas con tu vida. Pero resulta ser que nosotros venimos y queremos encontrar el atajo. Queremos hacer lo que nosotros queremos. Y es ahí donde caemos en esto que cayó Adán y Eva. Adán y Eva cayó en hacer lo incorrecto. Y como hizo lo incorrecto, ¿qué propició en él? ¿Qué se propició en él? Se le activó el tálamo. Se le activó el tálamo. Y el tálamo le dijo, tenés que esconderte, porque viene Dios. ¿Cómo es posible que antes el hombre vivía contento de estar en la presencia de Dios? Por eso le digo, en la iglesia es fácil darse cuenta. Porque uno que ama a Dios y que está haciendo la voluntad de Dios quiere estar siempre en su presencia. En su presencia es el mejor lugar donde el hombre espiritual puede estar. En su presencia es el mejor lugar donde el hombre anhela estar. Por eso el salmista decía, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo todos los días en su templo para adorarle y contemplar su hermosura. Hermano, es que alguien que está haciendo la voluntad de Dios quiere estar en el lugar donde Dios está. En un lugar no es necesario estar. ¿Sabe dónde? Donde Él está. El hombre espiritual busca lo de Dios. Busca lo de Dios. Anhela alabarle, bendecirle, exaltar su nombre, darle gloria, alabanza, participar en sus negocios. El hombre espiritual quiere estar ahí, anhela estar ahí. Pero cuando una vez el hombre no hace lo que Dios dijo que hiciera, él tiende a hacer esto. ¿A qué? A esconderse, a irse, a esconderse, a contar el chiste de su vida, el cual es esconderse. Escuche, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Y entonces usted sabe qué pasó aquí. Antes de este versículo, pon el 7 por favor. Antes de este versículo está otro chiste.
Por eso es que le digo que los primeros chistes los contó Adán, junto con su cómplice Eva. Y entonces, el otro chiste en Génesis 3:7 es que el hombre una vez hizo lo que no convenía, hizo lo incorrecto, desobedeció a Dios. Dice que el hombre en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho. Sí, es que cuando el hombre hace lo que no es bueno a Dios, hay una parte de Dios en nosotros que te está diciendo eso no es correcto. ¿Y qué queremos nosotros? Hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. El hombre dice, la mujer se me insinuó, y entonces la gente va a decir que yo soy gay. Y entonces, hermano, hay una oportunidad. ¿Sabe quién demostró que hay una oportunidad en esos casos que le acabo de mencionar? José. José salió con los pantalones en las manos. A saber cómo, si iba con los pantalones en las manos, entonces ¿cómo iba él? Desnudo. Dice que corrió. Ya le habían quitado los pantalones y salió corriendo. Somos buenos para decirle a las niñas, amárrense la falda. Y a los hombres, amárrense el cincho. Es increíble, hermano, la cantidad de pecado sexual que hay. Ya no estoy hablando del mundo, en la iglesia. En la iglesia. Ese era un paréntesis, perdón. Entonces, aquí está el chiste primero que contaron aquellos. El primer chiste que contaron fue, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho. ¿Y sabe cuál es el problema aquí? Que no hacemos lo que debemos de hacer. Porque nosotros cuando hacemos lo incorrecto delante de Dios, dice la Biblia que nosotros nos damos cuenta. ¿En qué se da cuenta un niño? ¿O no? ¿Qué pasa cuando el niño está haciendo algo incorrecto? No se escucha en la casa. Y uno dice, es que si no se oye, algo está haciendo. ¿O no es así? Así es. Entonces mire usted, en ese mismo instante se dieron cuenta que lo que habían hecho y de que estaban desnudos, les vino el estado de conciencia. Y dice, entonces tomaron unas hojas de higuera y se las cosieron para cubrirse con ellas. Estas son todas las excusas. Todas las excusas. Todas las excusas que nosotros podemos tener por no querer reconocer que Dios sí nos ve tal cual somos. Amados hermanos, ¿cuántas hojas de higuera? Para todo tenemos una explicación. ¿Ha visto usted esas personas que uno les dice una cosa y ya tienen la explicación en la boca? Esas se llaman hojas de higuera. Hojas de higuera. Y algunos que la tienen hasta ensayadas ya, las hojas de higuera. Ya saben qué van a decir antes del caso. Amados hermanos, hay hojas de higueras que las tenemos preparadas. Algunos las andan ahí cargando en la bolsa ya para ponérselas en caso de. Pero es que el problema es que esas hojas de higuera solo caben, que cubren en la mente del hombre. Mas Dios nos sigue viendo tal cual somos. Dios sigue viendo nuestra desnudez. Entonces, ya le expliqué suficiente de que el gran origen del miedo es el pecado. El pecado. Entonces, pastor, ¿y usted que no peca? Sí, y usted también. Pero es que aquí la diferencia está en el asunto, es que aquí hay un punto de quiebre que ahí no está en el punto como tal, pero hay un punto de quiebre aquí. Y es el espacio que Dios nos da. Son medios de condonación de culpa. Medios de condonación de culpa. Es que aquí, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hemos hecho, dice la Biblia que nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia de Dios y confesarle a Dios nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y eso es lo que no queremos hacer. No queremos decirle a Dios, escuche esto, no queremos decirle a Dios lo que Dios ya sabe de anticipado. ¿Aló?
no queremos decir y solo basta decírselo. Y Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces hay un medio de gracia. Este es el medio de gracia que ellos no hicieron, sino que lo que hicieron fue esconderse. Los hermanos cuando andan en lo que andan y de repente desaparecen, eso hacen, esconderse de la presencia. ¿Y sabe cuál es su gran justificación? Es que mejor, así como ando, mejor no voy a la iglesia. Es que así como ando es que debe de venir. Y se lo voy a demostrar ahorita mismo, que cuando tan peor como andemos, es cuando más tenemos que venir. Hermano, porque Dios ya sabe, porque Dios ya conoce. Es preferible ponerse en su presencia que quedarse en su casa poniéndose hojas de higuera. Es preferible estar aquí y decirle: Señor, sí, mi corazón es envidioso, mi corazón es altanero, mi corazón es prepotente, mi corazón es no perdona, mi corazón. Es bueno decírselo. Es el lugar para venir a su presencia y decirle: es la gran oportunidad que Dios espera que el hombre venga delante de Él y diga. Porque hermanos, es que esto es como esto que le voy a decir ahorita. Cuando una de mis hijas hacen algo y ellas van y le cuentan a otra gente que no somos sus padres, ¿cómo cree que nos sentimos nosotros los padres? ¿Cómo me siento yo cuando mis hijas mejor van a contarle a otra gente sus problemas? ¿Cómo cree que me siento? ¿Cómo se siente usted? Mal. Porque uno dice, como padre, nosotros somos los que mejor te vamos a escuchar, aunque tengamos que regañarte. Pero los hijos prefieren ir a otro lado para que no regañemos. Así somos los hijos de Dios. Preferimos ir a ponernos hojas de higuera que venir delante de Dios, porque es que Dios posiblemente me sancione el asunto, ¿va? Es que esa sanción es parte del gran amor de Dios para tu vida. Y no dice la palabra que el que toma por hijo lo corrige, pues. Entonces, se dieron cuenta que habían hecho y estaban desnudos. Entonces tomaron hojas de higuera y se cosieron para cubrirse con ellas. Entonces, cuando estamos como estamos, es el momento para venir corriendo donde Dios. Escuche esta palabra. Cuando estamos como estamos, es la gran oportunidad para correr al trono de la gracia de Dios, hermano. Usted se imagina lo que Dios es. Dice que Él es nuestra torre fuerte, donde podemos correr confiadamente, abrazarlo. Sí, papá, te fallé, hice esto. No quería, pero lo hice. Porque Dios nos llama en ese momento. Dios anhela vernos, no para burlarse como el hombre, sino para demostrar su grande misericordia, para demostrar que Él es amor puro, que Él es amor en esencia. Mire usted, vamos a irnos siempre al Génesis 3:8. Al 3:9 vámonos ahora, porque nos retrocedimos, ¿vea? Vámonos al 3:9. En el 3:8 dice que corrieron y se escondieron, ¿cierto? En el 3:8 dice que corrieron y se escondieron. Aquí le voy a demostrar con este versículo que cuando estamos como estamos, en esos temores por haber hecho lo que no debíamos de hacer, es el momento propicio donde Dios nos llama. Dios ya sabía que el hombre había hecho lo que había hecho y por eso se fue a esconder. Pero mire usted, dice que corrieron a esconderse. Vino el hombre, hizo lo que hizo, se puso hojas de higuera y dice, según él se cubrió. De ahí dice que no bastó eso, sino que se fue a esconder. ¿Vea? En este versículo dice, estando en esa condición, es que metas en el cuadro. Yo le he contado esto, que cuando mi papá iba de viaje y venía de sus viajes, él iba a viajar mucho para Panamá, a Costa Rica, y cuando mi papá venía de sus viajes, yo, que era el mayor de mis hermanos, era el que más había hecho cosas que no debía de hacer. Y cuando yo sabía que mi papá iba a venir, hermano, faltaban 5 días para que mi papá viniera, porque a veces mandaban telegramas. ¿Se acuerda? Habían telegramas antes, le mandaban a la casa, en tantos días llego. Y mire, yo decía, faltan 4, faltan 3, faltan 2. El propio día que iba a llegar, hermano, yo me buscaba cualquier excusa para no estar en la casa.
O trataba de ver cómo me rebuscaba para hacer el chistecito y llegar y que mi papá no me castigara por lo que yo había hecho durante su ausencia. Entonces, mire usted, en ese momento, cuando el hombre está en esa condición, dice que el hombre se escondió, pero Dios llamó. ¿Cómo hace? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Que Dios nos llama. ¿Aló? Pero que los pecadores, pastor, los pecadores, es que los pecadores vino Él. Amén. A los enfermos vino Él. ¿Alguien que está bueno de salud tiene necesidad de médico? No, los enfermos. Entonces dice que en la condición de pecado, de miedo, de esconderse de Dios. Fíjese usted, porque aquí hay que sumarle otro montón de cosas que hay que analizar. Porque alguien que ha experimentado la presencia de Dios quisiera que fuera eterna esa presencia en su vida. Dios nos deja entrever gotitas de su presencia y lloramos y nos estremecemos y nuestra alma se estremece, ¿sí o no? Quienes hemos experimentado eso, sabemos que eso es, hay uno que quisiera morirse ya y ya se acabó ya el asunto. Porque son esos momentos de gloria, de una gloria de un exalto de gloria impresionante, donde uno siente que toca y es un momento en su alma y en su espíritu nunca nada comparado. Y entonces de esos momentos venía Adán y Eva. Y entonces cuando hicieron lo que hicieron, similar a lo que hizo David, ¿se acuerda cuando David pecó con Betsabé? Dice que David pecó con Betsabé. Y una de las cosas que él más destaca en el Salmo 51, ¿cuál es? ¿Cuál es? Dice, devuélveme tu presencia. Lo que más le dolió a David fue haber perdido su presencia. Porque David sí había tenido momentos de gloria con Dios. Pero cuando él pecó con Betsabé, dice que le dice, devuélveme. El sentido de volver a experimentar tu Espíritu Santo en mi vida. Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano después de haber sido un cristiano fogoso en el Señor es que por su pecado perdió la presencia de Dios. Porque se puede. David la perdió por un tiempo, pero Dios quiso otra vez y tuvo misericordia como la tiene con nosotros y devolvernos esa, devuélveme. Vamos a ver Salmo 51. Salmo 51, bueno, búsquelo ahí por favor rápido. Pero dice, devuélveme, ay, se me dio la palabra, el gozo. Devuélveme el gozo, amado hermano. Eso es lo que David más anhelaba. Eso es lo que David perdió. Eso es lo que perdemos y no nos damos cuenta. Entonces, dice que, bueno, de ahí vámonos más adelante, por favor. Dios llama al hombre, ¿verdad? En su condición, en el 9. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? En el Salmo, en Génesis 3:9. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Mire que a Dios se le importaba dónde el hombre estaba. Y ya se lo he dicho muchas veces. No es que el hombre, Adán se le perdió el GPS a Dios. No. O es que Dios ignoraba eso. No. Es que quería Dios que el hombre se diera cuenta de su condición moral. ¿Dónde estás tú? No era geográficamente, era su condición moral, su estado. Mirad qué es lo que tenía, a lo que tenías derecho y mirad dónde estás ahora, escondido. Antes tenías derecho, tenías esa posibilidad de estar en la presencia de Dios, pero un día la perdiste toda. Y entonces el miedo es causado por el pecado. Entonces, vamos a irnos rápido porque el tiempo nos agarró y no desarrollé el tema en sí. Hay un caso de un pueblo y el caso de un hombre que fue llamado a ser libertador. Y ese hombre se llama Gedeón. ¿Se acuerda de Gedeón? En Jueces 6:1 dice la palabra del Señor así. Jueces 6:1. Después los israelitas, mire usted, aquí está otra vez. Después los israelitas, el pueblo de Dios, volvieron a pecar contra Dios.
volvieron a pecar contra, o sea, quiere decir que Dios, ya habían pecado antes y Dios los había perdonado, ¿verdad? Pero aquí volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y dice que como volvieron a pecar contra Dios, así que durante 7 años, Dios permitió que los madianitas los dominaran. Porque esto es lo que pasa cuando andamos haciendo lo que estamos haciendo. Ese pueblo que era de Madián o los madianitas son cualquier tipo de situaciones. Los madianitas pueden ser los bancos, hermano. Los madianitas pueden ser las tarjetas de crédito. Los madianitas pueden ser la economía. Los madianitas pueden ser cualquier cosa que nos domina. Puede ser el pecado que nos domina. Por el pecado, dice que eso les dominó. O sea, Dios permitió que los dominara. Porque yo les quiero decir una cosa antes de comenzar con este tema. Y yo quiero decirle para todos aquellos padres que tienen hijos pequeños, y se lo voy diciendo hace poco a José Erazo, con el niño. Porque a veces, hermano, los padres somos demasiado sobreprotectores con los hijos. Porque los queremos guardar de todo. De todo, de todo. Y es imposible que, está bien, hay que guardarlos, hay que cuidarlos, sí, más que nunca. Yo, por ejemplo, nosotros con mi esposa, jamás, pero jamás dejamos que nuestras hijas fueran a una pijamada. Nunca. No se murieron, ahí están vivas. Ahí están vivas porque, ay, es que si no voy algo va a pasar. No pasa nada. Nunca dejé que fueran a una pijamada. Y un día le dijo a mi esposa, vaya pues, vaya, le dijo a la Camila, le dijiste, vaya, le dijo. Y fue ella con ella a la pijamada. Mi esposa fue con ella. Amados hermanos, hay que protegerlos, hay que cuidarlos, cierto, pero no hay que sobreprotegerlos. Porque si no, usted va a criar hijos milindrosos. ¡Ay! ¡Ay! Hermano, mire, obviamente ellos no tienen la capacidad para dimensionar y uno tiene que estar ahí. Yo lo que digo es enseñarles a ellos el temor con equilibrio, ¿verdad? Enseñarles el temor con equilibrio, de tal manera por ejemplo, los niños, ¿cómo hacen ellos cuando están, por ejemplo, los niños en el mercado, hermano? Ahí están los bichitos en la caja de cartón jugando y ahí comen la fruta. Y ¿qué van haciendo ellos? Creándose sus propios ¿qué? Sus propias defensas. ¿Y qué pasa con un niño? No. Usted está creando, usted le está quitando la capacidad de crear sus propias defensas. Yo sé que aquí algunos se van a sentir pica, rásquese. Pero le estoy diciendo lo que es. Porque, amados hermanos, Dios no es así. Y si Dios no es así, usted no puede y yo no podemos ser así. ¿Sabe qué hizo Dios? Y se lo demuestro bíblicamente. ¿Sabe qué hizo Dios? Para saber que su hijo, el más justo de la tierra, estaba capacitado por lo que él había sembrado en él para soportar al diablo. Fue que le dio permiso al diablo que tocara. Ustedes conocen el caso de Job. Dice que el diablo llegó donde Dios y le dijo, si el hombre más justo, ¿ya viste a Job? Mi hijo, el más justo de la tierra, el más justo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios para probar que no lo iba a negar? ¿Qué hizo? Lo expuso con equilibrio, ¿va? ¿Dónde está el equilibrio? Tócale todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Ahí está el equilibrio. Ahí está el equilibrio. Toca todo lo que tiene, pero no lo toques a él. Ahí está el cuidado de Dios. Pero Dios lo expuso a tal punto que Job en sus últimos días dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre bendito. Dios, hermano, quería saber, no quería saber, que mejor dicho, Dios iba a permitir que Job se diera cuenta. Porque ¿cómo nosotros nos damos cuenta si vamos a resistir? Yo siempre he dicho una cosa. Ahí dicen, Saca se robó no sé cuánto, Funes se robó no sé cuánto. Y uno critica esas cosas, ¿verdad? Porque estamos molestos, obviamente. ¿Sí o no? Pero yo me pregunto, ¿nunca hemos estado nosotros frente a 700 millones de dólares ahí para saber si los vamos a agarrar o no? ¿Va que sí?
Nunca hemos estado nosotros expuestos ahí para decir, ah, no, eso jamás hubiera agarrado un 5. Porque nunca hemos estado expuestos ahí. Entonces mire usted, cuide a sus hijos, cuídelos, pero no vaya a crear hijos con temores, porque la mayoría de temores cuando los hijos son grandes se generan cuando los niños son pequeños. Ver esas peleas de padres generan temores en los hijos cuando están grandes. Ver esos problemas, hermano, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. No podemos ser más buenos que Dios, con sabiduría, con equilibrio. Entonces, había un pueblo miedoso por su pecado. Dice que Dios permitió 7 años que se fueran, que los madianitas los dominaran. Siguiente versículo, miren lo que hicieron. Como los madianitas los maltrataban, ¿qué hicieron? Los israelitas se escondían entre cerros y las cuevas y escondites. Ese es el punto. Sigamos. Entonces 6:3. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, mira lo que pasaba. Venían los madianitas, los amalecitas, que eran otros enemigos, y la gente del este, y los atacaban porque estaban vulnerables. Cuando uno tiene temor, está vulnerable. Por eso es que los médicos dicen con esta enfermedad, dependiendo cómo ustedes, a la gente nos enseñaron que teníamos que tomar esto, tomar lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dijeron que teníamos que preparar nuestro sistema inmunológico. No dijeron que cuando esa enfermedad nos atacara, porque nos podía atacar a cualquiera, a todos, ¿verdad? Nos podían atacar a todos. Resulta ser de que cómo iba a estar preparado el cuerpo para resistir, porque ese era el punto. No evitar, porque déjeme decir una cosa, use la mascarilla, úsela. Yo ya no creo en eso. Ese es yo. Usted síguela usando si quiere, y yo también la uso. Hermano, ¿usted cree que eso nos ha guardado? ¿Usted cree que eso nos ha guardado? ¿A cuánta gente que nunca se quitó la mascarilla le ha dado esa cosa? ¿A cuánta? Dígame usted. Nos dijeron que la usáramos. Sí, está bien, úsela. Pero no es esa nuestra confianza, hombre. No es esa nuestra confianza. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Él es nuestra confianza. Él es nuestra mejor mascarilla. Pero hay gente que dice, ay, no puedo andar. No, hermano, no perdamos el enfoque donde está nuestra confianza. Hay que usar la mascarilla, úsela. Úsela dependiendo de cada fe, porque esa es una fe personal. Entonces mire usted, cada vez que estamos escondidos, cada vez que tenemos temores, estamos vulnerables a ser atacados como estos. Entonces por eso hay que estar fuerte. Si viene el diablo, éntrele con todo. No le digo. Levántese en intercesión, unja su casa, santifíquese para Dios. Parte de la guerra es santificarse para Dios. Parte del ataque es santificarse para Dios. Pero hay gente que quiere ir al ataque y con una gran cola atrás. No, hermano. Parte de la preparación para el ataque es santificarse. Nadie puede ir a atacar si no tiene defensa. Ese es el principio de guerra. No se puede ir porque usted puede ser sorprendido. Nadie que quiera ir al ataque puede abandonar su defensa. Entonces, dice que ellos se escondían y aquellos los atacaban. ¿Por qué? Porque como tenían miedo, estaban vulnerables. Siempre que nuestro sistema inmunológico, el temor que nos generó esta enfermedad, está con ese temor, nuestro sistema inmunológico está débil. Y eso lo saben los médicos. Y entonces, como está débil, viene la enfermedad y nos agarra. Entonces, ¿a quién va a agarrar más? A la gente que tiene más miedo, a la gente que no tiene. Y nosotros espiritualmente lo decimos: tenga fe en el Señor, cuídese, tome las medidas, haga lo que quiera, pero tenga su principal fe en el Señor. Entonces, sigamos por favor. Y dice que los atacaban. Y entonces aquí surgió, siguiente versículo 6:4,
Acampaban en el territorio. Y dice que, mire lo que pasaban. Acampaban en los territorios de los israelitas los enemigos. O sea, el enemigo se fue a meter a la casa de ellos, al territorio de ellos. Le abrieron la puerta. No le abrieron la puerta, le abrieron el portón. Le abrieron la puerta de su corazón para que habitara ahí el temor. Los madianitas dicen que habitaban en sus territorios. En sus territorios. Y es como que usted en su casa y de repente llega alguien más y se mete en su casa y lo saca de la casa. O convive con usted ahí y usted dice, bueno, ¿y este qué onda? Si el muerto después de 3 días llegue. Y entonces acampaban los madianitas en los territorios de los israelitas. O sea, les dieron cabida, les dieron espacio, se tomaban el café con ellos. Enemigo es enemigo, hermano. Y con enemigo no se va ni a la esquina. Hablamos de enemigos espirituales, pues. Nosotros ahí le andamos haciendo a veces al diablo, no hombre, así, take it easy, no pasa nada, una canita al aire. Le damos espacio. Y déjame decir una cosa, el diablo necesita un portillo. Y estos tenían todo un territorio y cohabitaron, porque eso fue lo que hicieron. Estaban los israelitas y estaban los madianitas habitando juntos con sus enemigos, el pueblo de Dios con sus enemigos. Y así a veces pasa con nosotros, que estamos habitando con nuestros enemigos, porque los tenemos en la casa. ¿Qué tenemos en la casa? Ubíquese que tiene en la casa, que son cosas que no deben de estar, o cosas que usted consciente que ya no debería consentir. Entonces acampaban y dice, mire qué es lo que pasaba. Porque el que llega a habitar con vos en tu casa, en tu territorio, en tu corazón, no quiere tu bien si son enemigos, sino que quieren destruir tus cosechas. Destruir, dice, además se llevaban sus ovejas, sus animales, sus bienes, sus bueyes, sus burros. No los dejaban nada que comer. Eran tantos que los que venían con sus camellos que no se podían contar. Porque así es el asunto. Entra uno y entra un montón de cosas. Entra un temor y entran más temores. Y dice, parecían una plaga de saltamontes, pues todos destruían y se hacían sufrir mucho los israelitas. Esto mismo, ven, amados hermanos, no voy a poder terminar el mensaje, lo voy a terminar otro día. Déjeme decir una cosa. Y quiero terminar con el final. Y pase la alabanza, por favor. Aquí surgió un hombre que fue Gedeón, que ya no vamos a lograr desarrollar ese tema. Pero les quiero contar el final. ¿Cuántos cuando ven un libro se van al final? Porque en el final, en el prólogo, en el resumen, está toda la historia resumida, ¿verdad? Valga la redundancia. Hoy le voy a contar ese resumen yo. Le voy a contar el final. Zacarías 9:11, traducción lenguaje actual. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuáles son las cosas de las que relatamos anteriormente en la lista a las que les tenemos miedo? Posiblemente tu temor no te lo haya dicho aquí, pero tú sabes cuál es tu temor. Amén. Las mujeres, su temor es cuando tengan hijos, que su bebé vaya a morirse en el parto. Porque ya nosotros conocemos una persona, ¿verdad?, que su hijo murió en el parto. Y ese era su temor. Por cosas que ha vivido, que no le han pasado a ella, pero sabe que han pasado. Y entonces, ¿pasó qué? Hay muchos temores infundados. Y déjeme decir una cosa. Se cree que el 70% de las cosas que uno cree que van a pasar, ¿sabe qué? Nunca pasan. 70% de las cosas 80%, perdón, de las cosas que nosotros creemos que van a pasar, nunca pasan. Y aquí le quiero dar
la palabra para vestirnos en este mensaje hoy. Porque aquí está nuestra confianza. ¿Sabe cuál es nuestra confianza? Zacarías 9:11, traducción lenguaje actual. ¿Sabe cuál es nuestra confianza, amada iglesia? ¿Sabe cuál es nuestra confianza? Nuestra confianza es que Jesucristo un día entregó su vida por nuestros pecados, y a través de ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario se escribió un nuevo pacto para nosotros. Un nuevo pacto donde ya no tenemos que ofrecer nada para ser libres del pecado, para expiar nuestros pecados. Porque recordemos que fue el pecado el que originó el miedo allá. Entonces mire usted, Zacarías 9:11 dice: yo hice un pacto, dice Dios. Yo hice un pacto. ¿Cuántas personas hay cuando se hace un pacto? No se puede hacer el pacto por una sola persona. El pacto lo hacen dos o más. En este caso, de su lado fue él el que dijo: yo firmo. ¿Quién firma? Dios. Y dice: yo hice un pacto contigo. Y no es un pacto cualquiera, sino que es, porque esta es la promesa. Esta es la promesa de Dios. Y dice: yo hice un pacto contigo. Y no es un pacto cualquiera, sino que fue firmado y fue sellado. Y dice, por eso dice, ¿y lo sellé con qué? Un pacto que lo sellé con sangre. Amados hermanos, esto lo dice Dios. Y ante los temores y ante las dificultades de los miedos de la vida, cualesquiera que sean producto del pecado que viene de generación en generación, hay una esperanza para los hombres en Cristo Jesús. Hay una esperanza para nosotros los hijos de Dios. Que hay un pacto hecho con sangre, pactado y firmado con sangre del Hijo de Dios. Sangre bendita, sangre santa, sangre que no fue contaminada. Y dice, pacto, yo hice un pacto y lo sellé con sangre. Por eso rescataré, futuro, rescataré a tus presos del pozo seco donde ahora están. Yo no sé si hay alguien que está en el pozo seco. No hay agua, no hay que beber. La gente se está deshidratando, la gente se está muriendo sin beber del agua de vida que es Cristo. Y dice, si aún están ahí por causa del pecado, por causa de sus temores, por causa de sus miedos, yo he firmado un pacto y lo voy a rescatar. Yo he firmado un pacto y lo voy a rescatar. Yo he firmado un pacto, dice Dios, y lo voy a rescatar. Y no solamente eso, lo he firmado con sangre. O sea que sí se cumple o sí se cumple. Se cumple o se cumple. Y esta es la promesa de Dios. Adelante, por favor, el siguiente versículo. Y esta es la promesa de Dios. Ay, hermano. Y volverán llenos, ¿cómo dice? Volverán llenos de esperanza. Le hablo a cualquiera aquí que haya perdido la esperanza. Hay esperanza, porque hay un pacto firmado a nuestro favor. Y la parte que lo tiene que cumplir no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse y cambiar sus planes. Él dice, y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas, lugares donde nadie nos va a poder sacar. Y dice, o nadie nos va a poder tocar si Él no lo permite. Y dice, si hasta ahora han sufrido, porque el temor nos lleva a sufrimiento. Si hasta aquellos como andaban huyendo de las cuevas, andaban sufriendo por causa del temor. Si hasta ahora han sufrido por causa del temor, yo me comprometo, dice Dios, en este día, a hacerlos 2 veces más felices.